¿Cómo están? Siguiendo con las videoclases que seguimos sosteniendo de que son un buen aporte para ustedes y un buen soporte sobre todo, vamos a analizar un poco y vamos a investigar un poco sobre los seguros de incendio. Lo primero que vamos a decir es lo siguiente: todo aquel que piense o crea que incendio se limita a fuego, desde ya le decimos que está totalmente equivocado. La rama de incendio, en el concierto de seguros que existen dentro de la República Argentina, dice que es la rama de los seguros que cubre daños patrimoniales en una gran amplitud que tiene dentro de todas las coberturas que se pueden contratar, desde la básica hasta las coberturas adicionales. Como la mayoría de las coberturas de nuestro país, también funciona por el sistema de riesgos nominativos, esto es, tiene una cobertura básica que es bastante amplia, pero además tiene exclusiones que son absolutas y relativas. Dentro de estas relativas, yo a través de pagar una extra prima e incorporar una cláusula a la póliza, puedo hacer de que vaya ampliando cada vez más la potencialidad de riesgos que pueden llegar a sufrir un bien asegurado. Por eso dice que la definición del riesgo cubierto de la cobertura básica de incendio, más o menos para que ustedes la vayan comparando con el material que ya tienen, dice que ampara los bienes objeto del seguro por los daños directos e indirectos como consecuencia de fuego, rayo y explosión, incluyendo la huelga local o el tumulto popular como un evento cubierto. Cuando se refiere a los daños directos, vamos a agregar que ampara el humo, ya sea proveniente del lugar donde está ubicado el asegurado o de las inmediaciones. ¿Qué son las inmediaciones? No está definido qué es lo que es, pero evidentemente es algo que esté en proximidad, no necesariamente al lado, sino cerca del bien asegurado. La otra cobertura directa que hay se denomina impacto de aeronaves y vehículos terrestres. Para que ustedes tengan en claro, los aviones se caen, a veces sobre las casas, y los autos chocan contra las casas. Vale decir que si yo tengo una cobertura de incendio, de edificio, de mi casa, y un auto se mete en mi casa, pero no por el portón, sino por la ventana y por abajo de la ventana, y me rompe la mampostería, me rompe la ventana, etc., en lugar de ir a hacer el reclamo contra la compañía de seguros del vehículo que me chocó, si es que tiene compañía de seguros o no, directamente, si yo tengo una póliza de incendio de edificio, me presento en mi aseguradora, explico las causas, aporto las pruebas, la compañía me indemniza. Una vez que me ha indemnizado, me dice, le alcanzó el dinero, quedó bien la pintura, está todo bien arreglado, yo le digo que sí, entonces me va a decir, bueno, subrogueme los derechos que le corresponden para que yo pueda repetir contra quien ha ocasionado el daño hasta el monto de lo que he indemnizado. Dentro de los daños indirectos se consideran todos aquellos gastos que haya que asumir como consecuencia de las tareas que se hayan realizado para atenuar, circunscribir, atemperar o eliminar directamente el siniestro que se ha ocasionado. Por ejemplo, si se está prendiendo fuego una habitación y la autoridad competente dice que hay que voltear una pared, hay que tirar una puerta o hay que romper una ventana, todos esos daños se evalúan económicamente y la aseguradora los va a responder. También dice que va a cubrir todos los extravíos en ocasión del salvamento. Ustedes han visto que el salvamento es una carga obligatoria que tiene el asegurado, que tiene que procurar salvar sus bienes, en tanto y en cuanto en esta tarea de salvamento no ponga en juego su integridad física ni la de terceros. Si resulta ser que yo saco 10 elementos que he logrado salvar y cuando voy después aparecen 8, esos 2 voy a tener en cuenta que han sido extravíos en ocasión del salvamento, porque si fuese robo, los tendré que cubrir por otra póliza específica que se llama robo. También dentro de estos gastos dice que van a estar todos los que la autoridad competente determine para lo que sea demoliciones parciales o totales como consecuencia de este siniestro que haya ocasionado. Este siniestro tengan en cuenta que puede haber sido por el fuego, por la caída de un rayo, ya sea a través de las coberturas que hemos mencionado o la amplia coberturas que existen por aquello que se llaman coberturas adicionales. Como toda póliza dijimos que funciona a través de lo que es exclusiones absolutas y relativas y que yo tengo que nominarlas específicamente, ustedes van a observar que dentro de las exclusiones hay 3 características. Dentro de las absolutas, que son todas aquellas que ni aún abonando una extra prima yo tengo posibilidad de incorporar,
Están las genéricas, esto es, comunes a todas las ramas. Por ejemplo, el dolo, por ejemplo, transmutaciones nucleares, lo que sea terrorismo, sedición, motín, guerrilla, guerra, etc. Todas estas son genéricas. Y están las específicas de la rama. Incendio tiene varias específicas de la rama. Una de ellas, por ejemplo, es que no van a parar la cobertura de incendio a todos aquellos artefactos donde el fuego sea parte integrante de su funcionamiento. Esto es, yo no puedo asegurar una cocina contra incendio, un calefón contra incendio, un calefactor contra incendio. Pero sí dice que van a parar, en el caso de que se produjera un siniestro ocasionado por estos elementos, la mayor propagación del daño como consecuencia de esto. Ejemplo, si explota el calefón no va a estar contemplado, pero todos los daños como producto de la explosión los va a contemplar la póliza de incendio. Dentro de las coberturas adicionales, yo tengo diferentes alternativas. Puedo incorporar, hay una cláusula que me dice que excluye todo lo que sean hechos de la naturaleza y dice lo siguiente, dice terremoto, erupción volcánica, meteorito, maremoto, huracán, ciclón, tornado, vendaval, granizo, inundación. De todo eso que son hechos de la naturaleza, la póliza rescata lo siguiente. Yo puedo asegurar terremoto, granizo, huracán, ciclón, tornado y vendaval. El resto no tengo posibilidades. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el incendio? Y yo volveré a la misma explicación del principio. Se llama incendio, pero es a todos los efectos la póliza que cubre la mayor cantidad de daños materiales que tenemos en la República Argentina. Es la más amplia en la cobertura de daños materiales. También dentro de las coberturas adicionales vamos a encontrar una cobertura que se llama responsabilidad civil, que tiene una particularidad. Se llama responsabilidad civil por incendio y explosión, donde la particularidad es que va a cubrir todos los daños ocasionados a bienes materiales de terceras personas como consecuencia de un incendio o una explosión que se hubiese originado en mi propiedad asegurada y que hubiera afectado a ellos. Pero excluye específicamente las lesiones o muertes a terceras personas. ¿Por qué? Porque se trata de una cobertura adicional cuya cobertura principal solamente cubre daños materiales y no daños a personas. Para cubrir los daños a personas hay otra rama que se llama responsabilidad civil específicamente. Esta solamente es una adicional. En el caso de las coberturas de vientos, huracán, ciclón, tornado, vendaval, queda claro que en nuestro país no es zona ni de huracanes ni de ciclones. Entonces, por lo general, las pólizas de nuestro país definen el vendaval o el tornado como vientos que superen los 100 km por hora como mínimo, medido en distancia o en velocidad por algún organismo reconocido oficialmente. Esto es aeropuertos, esto es ejército, esto es el INTA, todos organismos oficiales que puedan dar fe de ese tipo de velocidad que hemos tenido. Dentro de los bienes que se pueden cubrir, dice que podemos cubrir edificios o contenidos. Se denomina edificio a todo lo que está clavado y plantado al piso. Si yo tengo una habitación y decido hacer divisorios con Durlock, ese Durlock va murado a piso y a techo y por lo tanto se considera parte integrante del edificio. Cuando instalo un equipo de aire acondicionado y el compresor lo saco y lo amuro al piso, también se considera de que es parte del edificio. Queda para lo que es contenido todos los bienes muebles. Y acá hay una clasificación que es muy importante. Yo puedo elaborar una póliza que diga solamente edificio y contenido y con eso me alcanza. Pero ¿qué pasa? En la medida en que yo pueda hacer una mayor discriminación de cada uno de los sectores o áreas, cuando trabajo, por ejemplo, con un comercio, con una fábrica, estoy facilitando la diversificación de las sumas y especificando en cada área a qué corresponde. ¿Por qué es importante esto de la discriminación? Porque de base la cobertura de incendio tiene una medida de la prestación que es a prorrata. Ustedes recordarán que en la prorrata, a los efectos de pagar el siniestro, la compañía siempre va a tener en cuenta qué proporción o porcentaje representa la suma asegurada en el contrato con respecto al valor real cuando sucede el siniestro.
Cuando nos encontramos con un infraseguro, esto es que la suma asegurada es menor al valor real, la compañía va a indemnizar los daños ocasionados en esa misma proporción. Ejemplo, si yo aseguré por el 40%, me va a pagar el 40% de los daños. Por eso es que cuando yo hago una póliza y puedo poner incendio de contenido, tengo la posibilidad de hacer una apertura y poner incendio de maquinarias y otorgarle una suma asegurada. Hacer otra apertura y poner mercaderías y materias primas y también poner una suma asegurada. Hacer otra apertura y poner insumos y otorgarle una suma asegurada. Hacer otra que se llame otros efectos y otorgar una suma asegurada. Los otros efectos generalmente se trata de todo aquello que sin formar parte del proceso productivo, sí forma parte de la terminación final, como por ejemplo los embalajes, el packaging, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago con esto? Primero, a lo mejor le muestro al asegurado que tiene mucho más de lo que tiene, porque una característica de los asegurados al momento en que les solicitamos las sumas aseguradas es subestimar lo que tienen, sin darse cuenta o sin tener en cuenta de que cada vez que ellos subestiman lo que tienen, lo que están haciendo es autoperjudicarse en el caso que exista un siniestro por aquello de la prorrata. Entonces, también le facilito el trabajo al liquidador de siniestros, porque si se produce un siniestro específicamente en el área de maquinarias, no tiene que venir a hacer una evaluación de todos los contenidos, sino que se va a limitar solamente al área de maquinarias. Vale decir que la indemnización va a quedar sujeta a esta área y no tiene que evaluar todo para establecer en qué porcentaje está disminuida en este momento o en el momento del siniestro la indemnización que se le va a aplicar. Dentro de las pólizas de incendio, nosotros también podemos tenemos bienes que no se pueden tomar y tenemos riesgos que no se pueden tomar. Los riesgos están ya definidos por las condiciones generales en la parte de las exclusiones. Dentro de los bienes que no se pueden asegurar, dice que incendio nunca va a cubrir todo aquello que sea papel, billete o moneda, todo lo que sea dinero de cualquier forma. Después ya van a ver ustedes que para eso específicamente y sobre todo en riesgos comerciales existe otro tipo de cobertura. Todo lo que sean planos, manuscritos, títulos públicos, bonos, etc. ¿Por qué? Todo lo que represente archivos en papel, porque a los efectos de la aseguradora solamente valen por el papel en el cual están hechos. Todo este tipo de elementos tienen en sí mismo un valor intrínseco. Cuando yo compro bonos del Estado, lo que estoy comprando es lo que ese papel representa o vale para quien lo tiene. Cuando tengo un título nobiliario, lo mismo. A los efectos de la cobertura de incendio, no puedo tomar el valor intrínseco, sino que tengo que tomar el valor material. Y eso no se puede medir. Lo mismo pasa con los moldes, patrones, clichés o matrices. La compañía, ¿qué va a indemnizar? El material con el cual están hechos. Si yo tengo los moldes y las matrices y los patrones de Coca-Cola, tienen un valor de patentamiento y tienen un valor lógico por lo que representan, pero no puedo asegurarlo bajo ningún aspecto con una cobertura de incendio. Por eso, si ustedes han sentido hablar, por ejemplo, de los depósitos de archivos, la cobertura que corresponde a un depósito de archivos no es justamente lo de incendio, sino una cobertura de responsabilidad civil, porque lo que tengo que medir es cuál es el perjuicio que representa el hecho de que se queme el archivo en donde yo he confiado y tengo todo depositado ahí. Si tengo pruebas para un juicio, es porque pierdo el juicio. Si tengo pruebas impositivas y me empiezan a reclamar y no puedo aportarlo, es lo que voy a tener que abonar en concepto de multas o de actualizaciones. Por eso es que siempre hay que tener en cuenta, cuando uno va a hacer un asesoramiento de un riesgo, específicamente de qué estoy hablando y qué es lo que puedo asegurar. Tampoco puedo asegurar nada de lo que sean alhajas como plata, oro, etcétera, porque como producto del fuego, todo eso se funde y no se puede determinar el valor. Tampoco dice que va a amparar dentro de los bienes todo lo que sean perlas y piedras preciosas que no estén engarzadas. El hecho de que no estén engarzadas implica de que, como no se deterioran por producto del calor, se puede interpretar de que obedecen a una actividad ilícita como sería el contrabando de piedras preciosas o de perlas.
y tampoco ningún bien que sea objeto de un ilícito, o sea, que yo haya adquirido por un medio ilícito el cual no pueda probar. Siempre tengan en cuenta que las aseguradoras tienen como un principio general indemnizar todo aquello que el asegurado pueda probar efectivamente. Por eso en la cobertura pro rata resulta de suma importancia siempre tener en cuenta que cuando yo voy a hacer un asesoramiento y el cliente no tiene toda la documentación en regla, tengo que advertirlo sobre esta situación porque al momento que se produzca el siniestro, el liquidador le va a solicitar toda la documentación probatoria para poder justificar un monto determinado para la indemnización. Todo aquello que no lo pueda probar, lamentablemente va a ir en su propio perjuicio. ¿Por qué? Porque le va a acrecentar la suma real de lo que tiene y va a disminuir la suma asegurada de lo que hay. Por lo tanto, la proporción resultante va a ser cada vez menor y consecuentemente la indemnización también va a ser cada vez menor. Para ir finalizando, vamos a dejar claro una cosa. A nivel de coberturas, los riesgos de incendios tienen una división que dice que se clasifican en riesgos ordinarios y riesgos industriales. Se denominan riesgos industriales todos aquellos donde existe un proceso de elaboración, transformación o fabricación de productos, mientras que se clasifican como riesgos ordinarios todos aquellos donde no existen todos estos procesos y generalmente se adecúan a lo que son las actividades comerciales, de servicios o directamente personales de casas de familia. Dice que para que no exista una comunicación directa de riesgos, debe existir una separación determinada entre diferentes riesgos para evitar que si se incendia una parte no se propague otra. Cuando se habla de edificios que tengan diferentes áreas y se trabaje con fuego, para considerar que hay una separación plena, las paredes que las separan deben ser de hormigón armado de 20 centímetros de espesor como mínimo, con puertas cortafuego, o si son de material, de ladrillo, no ladrillo hueco, de 30 centímetros y también con puertas cortafuegos. Por otro lado, cuando yo tengo una construcción de material y al lado otra construcción de material, si una de estas se prende fuego, para evitar de que se propague, se considera separación de riesgos cuando entre ambas existe al menos 4 metros de espacio libre. Si es una construcción específicamente material con una construcción inferior, vamos a tomar por una construcción inferior, por ejemplo, un galpón de chapa o un galpón de madera, donde la construcción menor está determinada por la alta probabilidad que tiene de combustionar en caso de que se produzca un incendio. Si se produce un incendio en una de ellas, que tiene una construcción sólida con una construcción inferior, dice que la separación debe ser al menos de 7 metros de espacio libre. Y cuando se trate de dos construcciones de calidad inferior, tiene que haber 10 metros de espacio libre. Esto es para evitar de que cuando se produzca un incendio se propague hacia el resto y en cadena vayamos teniendo un siniestro cuya magnitud va a ser mucho mayor de lo que se podía llegar a esperar. Lo último que les puedo explicar es lo siguiente. Dice que las coberturas de riesgos patrimoniales en lo que es el carácter resarcitorio, esto es volver a situar el patrimonio del asegurado en el mismo estado en que se encontraba antes de la ocurrencia del evento, con eso estaría dando por finalizado la cobertura del seguro. La póliza de incendio tiene la alternativa de decirle al asegurado que además tiene la posibilidad de contar con lo que en la teoría económica de lo que es la evolución de los seguros se denomina la continuidad del ingreso. Esto es adquirir o contratar una cláusula que se denomina indemnizar las mercaderías por el valor de venta o lo que se conoce como el lucro cesante. El lucro cesante es la ganancia esperada que tiene una persona cuando fabrica algo o cuando comercializa algo. Vale decir que además de resarcir el daño económico sufrido del patrimonio, la compañía le dice lo siguiente a través de una cláusula. Más allá de indemnizar el daño material, le da la posibilidad al asegurado de cubrir hasta el 85% de la ganancia prevista por la comercialización de ese producto, que no lo va a poder hacer porque ha tenido un siniestro y se ha quemado, se ha destruido como consecuencia de una cobertura amparada dentro del contrato. A los efectos de demostrar cuánto es lo que va a asegurar,
la compañía dice que va a tomar como suma asegurada la diferencia que exista, si es fabricante, entre el costo de fabricación y el valor de venta, y si es comerciante, entre el costo de adquisición y el valor de venta. Para que esto sea totalmente transparente y lógico, no puede ser que el asegurador le diga: yo tengo por hábito remarcar mis mercaderías con un 60% de utilidad o de ganancia, entonces el lucro cesante representa eso. El liquidador va a decir: está perfecto lo que usted me dice, pero ahora haga una cosa, apórteme las pruebas de la parte impositiva de lo que está declarado el año anterior por ganancias, por ingresos brutos, etcétera, en la cual yo pueda ver que realmente está reflejado este porcentaje que usted me dice. Ahí es donde se le atan las ramas al asegurado, porque generalmente las declaraciones no se corresponden con la realidad. Por eso es que lo va a indemnizar por lo que efectivamente puede probar. Pero independientemente de eso, lo que tiene que tener en cuenta el asegurado es que ha tenido un resarcimiento económico por el daño material en sí mismo, y además una parte de lo que pensaba ganar la está recuperando por una mercadería que no ha podido comercializar de ninguna manera. Esto es lo que hace que se cumpla la teoría económica que dice que los seguros no son solamente el mero carácter indemnizatorio, sino que además favorecen nuevamente el desarrollo de la economía a través de reparar el activo que se le ha deteriorado, y además la posibilidad de que cuente con una cobertura adicional que le permita recibir un ingreso que pensaba percibir por la comercialización de esos productos. Con esto creo que hemos terminado con la parte de incendio, y ya supongo que en breve nos estaremos viendo con algunas otras ramas más. Que anden muy bien.